hacia Jerusalén se encontró con 4 situaciones que son las que están acá. La primera de ellos es cuando le vienen a preguntar por estos galileos que Pilato había mandado a matar. Otros es preguntan por qué el día de reposo y Jesús sana a una mujer encorvada en un día de reposo. Otros hacen una pregunta y él contesta con una parábola en la puerta estrecha, y también el lamento de Jesús por Jerusalén. Esas 4 cosas, hay preguntas que él va a tener que contestar en este capítulo, y vienen de diferentes lugares a hacerles preguntas. La primera de ellas es una pregunta política sobre la justicia. Ellos le hacen manera y dice así, hermano, que estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado. Pilato había llegado, hermanos, a este lugar, y a Pilato no le gustaban las revueltas políticas que había. En el tiempo de Jesús había varios grupos cristianos en ese momento. Bueno, no eran cristianos porque no seguían a Cristo, eran varios grupos religiosos, podríamos llamar de una mejor manera. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos, y había un grupo también que se llamaban los celotes, de donde venía Judas Iscariote, y donde también habían apresado a Barrabás, aquel que la gente prefirió en vez de Jesús, y gritaron: libera a Barrabás y crucifica a Jesús. A Pilato no le gustaban esta secta de los celotes, porque era una especie de un grupo subversivo, podríamos llamar nosotros hoy en día. Ellos estaban en contra del régimen, ellos no les gustaba que estuvieran los romanos gobernándoles y cobrándoles impuestos y haciéndolas todas las cosas que a ellos les parecía hacer. Los celotes se dedicaban a hacer cosas en la calle. Nosotros hoy podríamos decir a quemar llantas en la calle, a salir a protestas, a salir a manifestaciones. Ellos robaban, ellos incendiaban cosas, ellos hacían muchas cosas. Entonces Pilato estaba dispuesto a apresarlos y a matar a todos los que ellos lograban agarrar de esta secta de los celotes. Y ellos, los celotes también, ellos estaban dispuestos a morir. Ellos decían: no hay ningún problema, nosotros morimos por la causa. ¿Están poniendo atención? Eso era lo que ellos estaban interesados en, que con tal que molestaran al régimen que estaba en ese momento, ellos lo iban a seguir haciendo. También Pilato había traído en ese momento símbolos romanos a Jerusalén. Él había traído muchas cosas, se había traído banderas y las había puesto en diferentes lugares, banderas que tenían la cara del César, la imagen del César. Y Jerusalén para los judíos es la ciudad santa, y ahí no podía haber una imagen de ningún tipo. ¿Cuántos me están escuchando eso? Pero Pilato las había traído y había erigido estatuas, había puesto imágenes del César en ese momento, y eso había ocasionado que aún los judíos se enojaran mucho más, y los celotes decidieran salir mucho más a la calle a estar en contra de eso. Viendo esa determinación, Pilato cedió un poco y los quitó de ahí, quitó todas esas cosas y las trasladó a Cesarea, el cual era un vecino de ellos, bien cerquita. Pero eso no detuvo que los celotes siguieran portándose mal con el régimen que había. Las atrocidades que he mencionado acá en Lucas 13:1 pudo haber sido cuando Pilato entró al templo, agarró el dinero que estaba, agarró las joyas, el oro, todo lo que había dentro del templo, ocupó eso, y Pilato a Jerusalén mandó a construir un acueducto. Antes no era como nosotros ahora aquí tenemos, anda y ponen las tuberías abajo y llegan a las casas, hacen la cometida y le ponen el agua. Antes era una construcción en lo alto, hacía una especie de un canal arriba y ahí pasaba el agua, lo que ellos llaman un acueducto. Con ese dinero que Pilato entró al templo, les robó, les quitó a los judíos, se lo llevó. Los judíos estaban aún mucho más enfurecidos, porque imagínense si alguien se viene acá y se nos mete y nos quita el dinero en las ofrendas, nos roba esto, nos roba sillas. ¿Cómo creen que nos sentimos? Nos sentimos nada grato el momento y no estamos muy cómodos. Pilato había mandado en esa revuelta que los celotes hicieron, había mandado él a personas de civil, pero eran soldados y ellos iban vestidos de civil, y con sus espadas empezaron a matar a muchos judíos, y la gente no se daba cuenta porque ellos estaban de civil.
Eso ocasionó que estas personas que es narrado acá, ellos se lo digan a Jesús, le digan, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que si Dios está con nosotros, cuando dicen amén, cómo es posible que tenemos al Dios Todopoderoso? ¿Cómo es posible que ese Dios nos ha librado en otros tiempos de otros regímenes, nos ha librado en otro tiempo de otros gobernantes, y ahora ese Dios no haga nada? ¿Están poniendo atención ustedes? ¿Cómo es posible que haga eso? Le dicen ellos, es lo que le están tratando de dar a entender cuando ellos le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios que los judíos hacían. Recuérdese que tenía que entrar al templo el sacerdote y matar un animal, rociar la sangre para que eso sirviera por el pago de los pecados de él, del sacerdote, como también por los pecados de todo el pueblo. Ahora Jesús viene y él no les contesta lo que ellos están diciendo. Ellos le dicen, ¿cómo es posible esto y lo otro? Que ese Dios que abrió el mar, ese Dios que peleó por nosotros, la mejor arma del pueblo de Israel siempre es y va a seguir siendo que Dios pelea por ellos. Israel, hermanos, literalmente no solo son las 6 letras. Israel, hermanos, también en el aspecto espiritual significa todos los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Todos aquellos que hemos creído en Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Si usted ha creído en Él, usted es un hijo de Dios. Dice Juan 1:12, hermanos, que a todos aquellos que han creído en su nombre les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros hoy venimos a ser parte de ese Israel espiritual. Y ellos, hermanos, la mejor arma que siempre han tenido es que Dios peleaba por ellos. Ellos no tenían que desenvainar espada en ningún momento. Incluso leprosos, hermanos, en Samaria, leprosos. El Señor hizo algo para que cuando los leprosos caminaran se oyera y escucharan que incluso la tierra se movía, se temblaba, hermanos, y solo eran 4 leprosos. Y 4 leprosos Dios lo usó para liberar al pueblo de la hambruna que había. Y esos 4 leprosos llegaron al campamento de los sirios y ellos se fueron huyendo, pensando que era un gran ejército que el pueblo de Israel había contratado, pero no era así. Era nada más que Dios. Entonces dicen, el Señor estaba con ellos. Amén. Y eso, hermanos, es lo que ellos hoy están reclamando. En su comentario ellos están reclamando a Jesús, y Jesús empieza a dar una respuesta, pero la respuesta de Jesús no es ninguna respuesta afirmativa, sino que es una interrogante. Yo el domingo les dije, aquí les va una estrategia de venta. Si usted quiere vender más, no dé precio, usted pregunte. Cuando alguien le pregunte, ¿y esto qué vale? Usted no dé el precio, usted diga cuánto quiere. Le vuelvo a decir, quiero 6, dígame qué vale, qué color lo quiere. Lo quiero amarillo, ¿de qué tamaño lo quiere? Lo quiero de 6 onzas. Ok, ¿para cuándo lo quiere? ¿Cuántos están poniendo atención? Entonces Jesús hace lo mismo y el Señor no contesta. Y usted puede ver acá el versículo 2, respondiendo Jesús, y usted va a ver que empieza con un signo de pregunta. Dice, ¿pensáis que estos galileos, los que murieron en eso que yo les he contado, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los demás galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, hermanos, quiero que usted tenga en su mente esto y en su corazón: la soberanía de Dios es de Él, no es de nosotros. Él puede decidir si Él escoge la ofrenda de Caín o escoge la ofrenda de Abel. Él puede decidir si Él escoge a Esaú o escoge a Jacob. ¿Cuántos me están escuchando eso? Él puede decidir, hermanos, en su soberanía, si Él está de acuerdo en que a usted le suceda esto o no le suceda. Él puede decidir en su soberanía si alguien va a morir o no va a morir. ¿Cuántos me escucharon eso? En la soberanía del Señor, en eso que Él tiene, que nadie puede discutirle a Él, Él puede tomar la decisión que a Él le parezca. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Dígame eso, por favor. La otra, el Señor le vuelve ahora a decir: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más
culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén. Hay unas personas que lastimosamente la sociedad actúa de esta manera. La sociedad piensa que si a usted un carro lo golpeó, lo atropelló, se cayó de la moto, chocó su vehículo, o le haya pasado lo que le pase, la gente dice, anda mal, algún pecado ha hecho, algo tiene oculto, por eso le está sucediendo eso. ¿Cuántos ponen atención a eso? O se enfermó de tal cosa, ya vamos a llegar a la mujer encorvada. Le sucedió tal cosa, es que muy pecadora así. Jesús les dice a ellos, preguntándoles, es otra pregunta la que le hace aquí, ¿pensáis que eran más culpables el que lo atropelló un carro que cualquiera de nosotros? Yo creo que aquí todos nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Ninguno merecíamos el regalo de la salvación que el Señor nos ha dado. Si nos ponemos a evaluar y vemos cada quien, ella hizo más méritos, ella hizo más méritos, el otro podía decir, yo regalé $1 millón en contra en vacunas en contra del cáncer, así es que yo tengo más méritos que ella. Pero esto no es por obras, esto es un don de Dios, es un regalo. Denle un aplauso al Señor. Entonces, en la soberanía de Él les pregunta, ¿piensan ustedes que el que le pasó esto malo, es decir, el que le cayó la torre, no sé si usted se imagina eso, que usted vaya caminando aquí hacia abajo y usted de repente la torre futura se caiga y le caiga un escombro encima y se muere? Era el más pecador de la iglesia. ¿Verdad que no es así? El Señor les dice, ¿piensan ustedes que los que les cayó la torre Siloé y los mató eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Jerusalén vivía unos días no muy gratos. Jerusalén había tenido muchas cosas inadecuadas. Estaban alabando a otros dioses. Habían 400 años de silencio que habían pasado y no se había levantado profeta. Ya vimos Juan el Bautista, cuando la gente venía a ser bautizada por él, le dice, generación de víboras, ¿quién les dijo que oyeran de la ira venidera? Había algo malo lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Jerusalén no estaba muy bien, las cosas que ellos hacían, las cosas como vivían en la ciudad no eran adecuadas. Jesús le pregunta, ¿ustedes creen que a esos que les cayó ese escombro, esa torre en Siloé, son más culpables que todos ustedes que están hoy acá todavía vivos? ¿No hemos sido consumidos por la gracia y la misericordia de Dios? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Si de lo contrario, creo que en la mañana nosotros ya nos levantamos. En la mañana no nos levantó el despertador, nos levantó la gracia y misericordia de Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. El Señor, hermanos, ellos le están preguntando porque quieren ponerlo en una encrucijada a Él en contra de Pilato. Y todos los que ahí están, Pilato tiene gente mezclada de civil en contra de ellos, y todo eso iba a llegar a oídos de Él, y no era el tiempo para que el Señor se entrevistara todavía con Pilato. Jesús les responde la pregunta haciéndoles otra pregunta. Para empezar, Él deja muy claro que las tragedias humanas no se dan por un castigo divino. Yo recuerdo el septiembre 11, hermanos, del año 2001, como muchas personas salieron después a ver las Torres Gemelas que ya no existían, y las personas decían, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? Y la pregunta típica de siempre es, ¿y por qué Dios permite toda la hambruna que hay en el África? ¿Están poniendo atención? ¿Por qué Dios permite que eso suceda? Quiero decirle, hermanos, que entre más las personas se alejen de Dios, más calamidades les van a suceder. Entre más nosotros nos acerquemos a Dios, más vamos a estar cercanos a la gracia y misericordia del Señor. ¿Cómo explicaría las muertes de personas, pero tan bueno que era? ¿Por qué le sucedió esto? Y mi típica respuesta, hermano, siempre es que usted no sabía cómo él era, es que usted no sabía lo que andaba haciendo por otro lado. No lo defienda, dicen algunos todavía. De acuerdo, hermanos, el libro de Levítico capítulo 19, los frutos de los nuevos árboles no se comían durante los primeros 3 años, y los frutos del 4.º año, escuche, le pertenecían al Señor, no eran para ellos. Pero nosotros a la inversa, no, yo tengo hambre, ya me dio un fruto, yo me lo como.
Y el dueño del árbol no comía, hermanos, de ese árbol sino hasta el 5º año. Pero los judíos querían ya, ellos querían ya su recompensa. El Señor anda buscando siempre fruto en nosotros. ¿Cuántos pueden dar fruto a Él? Él nos ha dado dones y talentos a nosotros. Y Él quiere que le demos siempre lo mejor para ver cómo está nuestro corazón. Hace incluso Jesús una afirmación que a mí siempre me gusta llegar: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús, siguiendo la línea de Juan el Bautista, siguiendo la línea de los profetas, siguiendo la línea de los jueces, siguiendo la línea del sacerdote Esdras, hermanos, y de todo, de Josué, hermanos, de Moisés, la palabra clave en todo es arrepiéntanse. Pasan los 400 años y se levanta Juan el Bautista, y la primera palabra que él, al abrir su boca, menciona es: arrepentidos, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús inicia su ministerio, y al nomás iniciar su ministerio, cuando le decapitan la cabeza a Juan el Bautista, dice el encabezado de la Biblia, Jesús inicia su ministerio, y la primera palabra que sale de la boca de Jesús es: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor, hermanos, en todo momento le dice: si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Yo no puedo terminar esta sección del capítulo 13 sin decirle: hermanos, arrepintámonos todos los días. ¿Cuántos pueden decir amén? Podemos ser todos los días, y tenemos la ventaja de ser como el hijo pródigo hoy en día y decir: no, yo hice mal, he pecado contra el cielo y contra ti, Padre, o sea, el Señor, Dios Todopoderoso en los cielos, vengo a pedirte perdón. Todos los días usted puede pedir perdón al Señor, y si usted confiesa su pecado, el Señor lo va a perdonar. Denle un aplauso al Señor, en la gloria del Señor. Esta otra parte de Jesús se encuentra con otra situación, hermanos, la cual tiene algo de lógica hoy en día. Después de tener varios enseñanzas y varios años de esto, y usted dice: wow, qué fácil es ahora, pero en esos días no era muy fácil. Dice que Jesús, dice el versículo 10, enseñaba en una sinagoga en el día de reposo. Los judíos empezaban el día de reposo, para nosotros, poniéndole nombre, sería un día viernes a las 6 de la tarde. Ellos no le llaman así, ellos llaman el primer día, el segundo día, el tercer día, 5, 6 hasta el 7º día. Así es como ellos llaman. En la Biblia usted no va a encontrar viernes, no va a encontrar martes, no va a encontrar miércoles. Ese es nuestro calendario greco-romano, el cual nosotros utilizamos. Dice que estaba en un día de reposo, y había allí una mujer. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Quiero decirle que eso de encorvada es lo que nosotros le llamamos acá, que tenía una joroba en la parte de atrás, y la mujer no tenía que andar viendo hacia abajo, y eran 18 años, casi mi edad, 18 años que la mujer andaba viendo solo para el suelo. Era una forma, cuando la Biblia habla de encorvada, no solo dice tenía una joroba pero caminaba y veía hacia el frente, sino que al hablar de encorvada es lo que tenía una curva, y la mujer literalmente veía para el suelo. Ella no tenía la habilidad de poder levantar la vista y ver a alguien más. ¿Cuántos me están poniendo atención? Es decir, ella no podía ver hacia el firmamento, ella no podía ver más allá. Lo único que ella veía era hacia el suelo, lo único que ella veía era la basura que está en el suelo. Puso atención a eso. No podía ver más, ella veía solo hacia el suelo. Esta mujer no podía y no tenía la habilidad de poder abrazar bien a otros. Esta mujer, de hecho, era muy criticada durante 18 años. Se le da el hecho de que quizás mucha gente pudo haber dicho: oh, mira lo que les pasa a los que pecan. Pero Jesús se encuentra ahí en esa circunstancia, y había ahí una mujer que desde 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó. Esto es algo bien grande, hermanos, porque la mujer, quien dice que la vio a ella, fue Jesús.
en la parte de atrás de la sinagoga. La mujer no podía estar aquí al frente, pero en la parte de atrás Jesús está al frente, Jesús está enseñando, y dentro de todos los que están ahí, Jesús ve una mujer y la ve encorvada con un espíritu de enfermedad. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Para que Jesús pudiera decir eso, hermanos, quiero decirle que pasó algo. Dice el versículo 13: y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Es decir, que para que la mujer, Jesús pusiera manos en ella, la mujer que estaba allá atrás caminó hacia donde estaba Jesús. ¿Está poniendo atención a eso? Es un estudio, gracias a Dios. La mujer tuvo que caminar, la mujer tuvo que pasar al frente. La mujer criticada, la mujer que todos veían mal. Dice hermano, estudiando esto, que la cosa que sale aquí en la espalda, que nosotros llamamos oroba, despide un mal olor. Y la gente no se le acercaba, la gente la veía muy mal. Y la mujer poniendo a un lado cualquier crítica, cualquier señalamiento, cualquier burla, la mujer dijo: Jesús me está llamando, yo voy donde está Jesús. Amén. Y la mujer llegó al frente, y estando en el frente, Jesús puso las manos sobre ella, e inmediatamente se enderezó. Lo encorvado espiritualmente se puede dar por tres cosas. Se puede dar por el pecado, y la gente va a tener una vida encorvada, una vida de solo ver hacia abajo, no va a poder ver hacia arriba. Cuando Jesús se fue a dar los grandes mensajes que dio, los dio arriba, en el monte, en la parte alta. Pero el pecado lo va a hacer ver hacia abajo, y se va a encorvar su vida. También el dolor va a hacer que usted se encorve en su vida, y muchas personas también van a tener algo que se llama sufrimiento, y el sufrimiento va a hacer que su vida esté encorvada y usted no pueda ver más allá de, usted no pueda estar enderezado o estar recto, estar firme, hasta que el Señor venga y ponga manos en usted y enderezca su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? El principal de la sinagoga me llama a mí mucho la atención, porque el principal de la sinagoga, ya hemos visto que sinagoga significa lugar de asamblea, lugar donde ellos se reunían, y necesitaban con 10 personas, ellos ya podían tener ahí una sinagoga. Entonces, el principal de ese lugar, el que estaba encargado de abrir las puertas, de tener los rollos, los pergaminos de los profetas, esta persona dice que se indigna al ver que Jesús, en un día de reposo, sana a una mujer, y se molesta y empieza a cabildear con otros, empieza a decirle: mire lo que está haciendo este, no que es profeta, no que es un rabí, no sabe él que el día de reposo no hacemos nada. Es tremendo eso, hermanos, porque el principal de la sinagoga, dice el versículo 14, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y ser sanados, y no en día de reposo. Si tú estás enfermo en día de reposo, no vengas a la iglesia. Eso es lo que él está diciendo, el principal de la sinagoga. Jesús responde, hermanos, y dice: hipócrita, cada uno de vosotros. Y ahí viene la pregunta: ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta, que es hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. Otra pregunta: ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Cómo es posible que es una hija de Dios? Es del pueblo de Israel, es hija de Abraham, así como Jesús la asocia, y a ustedes les interesa, no les interese lo más mínimo que esta mujer sea sana. Tiene 18 años con un espíritu de enfermedad, y Jesús la sanó en ese día. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, dice el versículo 17, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Primeramente, en estas dos
partes que hemos leído, Jesús les dice a ellos: arrepentíos o pereceréis. Y en la otra parte, hermanos, el Señor les está enseñando que también Él es el Señor y amo del día de reposo. Y todo le es lícito a Él y Él todo lo puede hacer porque Él es soberano. Denle un aplauso al Señor por su soberanía. Fíjense, hermanos, cómo el Señor llega a una pregunta sobre la salvación. A partir del versículo 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose hacia Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, y viene la pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Es decir, no te interese mucho cuántos se salvan, interésate tú por tu propia salvación. ¿Puso atención a eso? Interésate por tu propia salvación. ¿Por qué las personas, sabiendo el llamado, hermanos, las personas no van, las personas no se acercan, las personas no quieren oír del Señor, las personas están interesadas en otras cosas, pero mucho menos en la palabra de Dios? Hay varios aspectos por lo que se da eso, y la primera de ellas es porque la salvación no es fácil. Y esto de estar metido en esto es algo que no es fácil, porque si fuera fácil todo el mundo estuviera aquí. Pero no es fácil. Y como es algo bastante difícil, el pecador no le gusta, porque al pecador le gustan las cosas fáciles, y entre más fácil es, más se deleita en el pecado. La multitud del mundo, hermanos, está en el camino fácil. Nosotros no estamos en el camino fácil. Usted se convierte a partir del momento en que usted cree en el Señor, que se bautiza en el nombre de Él y tiene la llenura del Espíritu Santo del Señor en su vida. Quiero decirle que usted es un blanco perfecto para el enemigo. A partir de ese momento el enemigo va a empezar a atacarlo. A partir de ese momento va a querer traer muchas situaciones a usted, a su vida, con su familia, con el trabajo, con el negocio, con cualquier cosa, con enfermedades, con malas finanzas. Empieza a atacar muchas cosas. Usted ha escuchado comentarios de personas que dicen: me iba antes mejor, que no era cristiano, ahora que vengo a la iglesia. Antes tenía hasta 3 carros, ahora no tengo ni para subirme al bus. Me iba mejor antes, yo mejor me salgo de la iglesia. Y gente que se sale y se vuelven impíos. Diga impíos. El impío es alguien que una vez creyó y ahora ya no cree más. Y se va hacia el mundo y dice: estoy mejor aquí, me alcanza más el dinero. En la iglesia le dicen: no se pinte porque el dinero, las pinturas la quieren para ellos. Mejor ya no voy a la iglesia. ¿Cuántos me escucharon? Hago el comercial ahí siempre. Mejor dicen ellos: no haga eso, no haga lo otro, porque todo lo quieren para ellos. Si no es así, hermanos, lo que sucede es de que a ellos les gustan las cosas fáciles, lo fácil, pero esto es bien difícil. Cuando usted llega a una casa, donde en la casa hay muchos muebles, hay muchos enseres eléctricos, hay camas, hay mucha ropa, hay muchos adornos, hay muchos cuadros y muchas cosas valiosas, jarrones muy caros, plantas artificiales, plantas naturales. La casa se ve hermosa, como está adornada por dentro con todas las cosas que tiene. Cuando un ladrón viene, hermanos, y ve todas las cosas, dice: en esa casa hay mucho que robar. ¿Está poniendo atención? Y por eso, como usted tiene cosas valiosas adentro, se las quiere robar. Y dice, hermanos, que llega el mal espíritu y le roba absolutamente todo. Pero si usted no tuviera nada, si esa casa estuviera vacía, ningún ladrón quiere entrar. Pero como usted tiene cosas muy grandes, muy valiosas, quiere entrar y le quiere robar. La primera grande que le quiere robar es la paz. Diga paz. Y la paz, hermanos, si usted tiene paz en su corazón, usted no tiene idea qué maravilloso es dormir bien tranquilo. Pero si usted no tiene paz y el enemigo entra a usted porque ve que tiene muchas cosas, dentro de ellas tiene paz, él se la va a querer quitar. Y lo primero que el enemigo trata, hermanos, por eso yo siempre digo: no vea películas de miedo.
Porque el temor, el miedo, el enemigo lo ocupa para quitarle la paz. Si el enemigo ve que usted está lleno del Espíritu Santo en su vida, el enemigo va a querer entrar y se lo va a querer robar. ¿Está escuchando? Pero si usted no lo tiene, pues lo mismo. No, usted no tiene el Espíritu Santo, entonces es de los míos. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo, el enemigo dice, no es de los míos, me lo quiero ganar. Y él va a hacer de todo para ganarse. Esto no es fácil. Hoy la hermana empezó al inicio leyendo, porque el enemigo anda como león rugiente viendo a quién se devora. Pero de a quién se devora no se refiere a todas las personas, se refiere a los que hemos creído en el Señor. Porque los demás son de Él. ¿Me escuchó a eso? Pero si usted es del Señor, ese es el que a Él le interesa. Las personas no vienen porque la salvación es algo fácil. También porque las personas tienen un falso sentido de seguridad. Yo no pongo mi confianza en los candados, mucho menos en la PNC. Pongo mi confianza en que el Señor me cuide. No pueden decir amén. Pero la persona que tiene un falso sentido de seguridad dice, no, tengo la mejor alarma. Si alguien se mete, la alarma suena. Y si ese día se ve en la luz y no tenía alarma, tengo el mejor vehículo, wow, vea qué frenos estos doy, yo voy a acelerar todo lo que yo quiera. Cuando alguien anda aprendiendo a manejar, así sucede. Y quiere probar la velocidad a 120, 140, 150 kilómetros por hora, porque quiere saber lo que es, si tengo buenos frenos. Tiene un falso sentido de la seguridad y por eso no vienen al Señor. Pero cuando siente que usted puede andar en valle de sombra y de muerte, que quien lo está cuidando es el Señor, usted está seguro de la mejor manera. Pero si usted cree, como un hermano que tenía yo por ahí, hermano, sí, y decía, hermano, ¿para qué anda eso? Dice, es que si me sale algún ladrón, aquí lo tengo. Tenía un gran corvo este vuelo. Hermano, y usted que no confía en el Señor, ¿cómo andan esas cosas? Sí, yo confío en el Señor, pero por si acaso aquí andas. Esa es una falsa seguridad. La seguridad no la da el Señor. Cuando dicen amén. También ellos no vienen al Señor porque hay mucho orgullo en ellos. Yo dije en ellos porque nosotros estamos aquí. Entonces dicen amén. Estas personas están perdidas en todos sus pensamientos. En cambio nosotros tenemos la palabra de Dios, la cual es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Cuando no le hayamos sentido, cuando no le hayamos dirección, nosotros venimos, consultamos la Biblia, el Señor nos habla por medio de su palabra escrita a nosotros, hermanos, y nos da dirección a nuestra vida. Pero ellos se sienten que ellos tienen la dirección y están perdidos. También ellos no vienen simple y sencillamente porque no quieren. Noé, hermano, se puso a predicarle a las personas. Viene un gran diluvio, escúchenme, pongan atención, va a caer agua desde arriba, y la gente se burlaba de él. La gente le decía, tú estás loco, tú no sabes lo que tú estás hablando, ¿de dónde es eso? Yo no sé por qué te inventas eso. No, él le decía, el Señor que creó la tierra, Él ha hablado conmigo, Él me ha pedido que haga un arca, el Señor va a mandar un diluvio. Ellos no sabían que era la palabra diluvio, ellos nunca habían visto llover agua desde los cielos, pero Noé trataba de explicárselos. Y la gente, hermanos, la cual no querían venir, no vinieron, y no llegó absolutamente ni uno. Pero si llegaron, ¿quiénes entraron al arca? Los animalitos. Pero el ser humano no, porque el ser humano tenía un falso sentido de la seguridad, porque tenía orgullo en ellos, porque estaban perdidos y porque simplemente no querían. Noé predicó, hermanos, muchos años. La esposa de Noé, los hijos de Noé le pudieron haber dicho un día, papá, ya estuvo, oye, esposo mío, ya no le prediques a esa gente, no te preocupes, no quieren venir, ya no les hables, ahí déjalo. Pero Noé decía, es que el Señor, creador de los cielos, la tierra y el mar, me mandó a predicarles, me mandó a decirles que vengan porque va a mandar un diluvio. Y ninguno le hizo caso, solo los animalitos. Yo espero que nosotros, hoy día nosotros le hagamos caso al Señor. Hable en su casa,
no se quede callado, vaya a su casa, dígale, esposo mío, esposa mía, hijos míos o padres míos, porque hay hijos que vienen, que los padres no vienen, y dígales, por favor, ven, arrepiéntete, porque si no, dice la palabra del Señor, pereceréis igualmente. Ven a los caminos del Señor. El Señor puede traer bendición a tu vida. Denle un aplauso al Señor. Amén.